Y hoy, queridos amigos, nos vestimos de gala en Planeta Tierra Radio a través de Red Mundial 93.9 FM y vitalradio.us para recibir a dos profesionales de altísima trayectoria en nuestra región, dedicados por entero a la salud femenina. Nos acompañan la doctora Nurielis Figueroa, médico cirujano, egresada de la Universidad de Carabobo y especialista en ginecología y obstetricia por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, con más de 2 décadas de experiencia. La doctora Figueroa se desempeña actualmente como adjunta del Servicio de Ginecología y Obstetricia y es la coordinadora del posgrado en la materia del Hospital General Regional José María Carabaño Tosta. También nos acompaña el doctor Abdil Adalberto Chanjir Barco. El doctor Chanjir es médico cirujano, egresado con la mención Magna Cum Laude de la Universidad Rómulo Gallegos y especialista en ginecología y obstetricia por la Universidad de Carabobo. Actualmente ejerce una labor fundamental como jefe de servicio en el Hospital Dr. José María Carabaño Tosta. Ambos como pilares de la medicina en el estado Aragua y expertos en el área quirúrgica y ginecológica, forman parte del equipo de especialistas de la Clínica Calicanto y vienen hoy a conversar con nosotros sobre una condición que afecta a millones de mujeres, pero de la que aún falta mucho por decir. Hay mucho que hablar sobre la endometriosis. Bienvenidos, doctora Figueroa y doctor Chanjir. Es una bendición tenerlos esta tarde en Planeta Tierra Radio. Agradecida por la invitación, de verdad que muy contenta para hablar sobre este tema que es tan importante y poco conocido por muchas mujeres, y por eso queremos hablar para hacer un diagnóstico más precoz de esta patología que muchas veces salta a hacer su diagnóstico lo más temprano que se pueda hacer. Así es, de igual manera, feliz tarde, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer y un honor estar acá en este espacio para conversar, y enseñar a la población femenina, en este caso, de esta enfermedad que bastante es frecuente dentro de la población femenina, pero muchas veces es subdiagnosticada. Y como es una enfermedad poco diagnosticada, entonces las pacientes tienden a disimular la sintomatología que tienen y es una enfermedad que entonces tarda muchos años en diagnosticarse. Doctora Figueroa, para quienes escuchan el término por primera vez, ¿qué es exactamente la endometriosis y por qué ocurre? Bueno, primero que nada vamos a decir que el 14 de marzo, de hecho, se conmemora el Día Internacional de la Endometriosis como una manera de concientizar a la población, de conocer aún más de esta patología. Y bueno, es una patología, hay que aclarar que es benigna, pero crónica, dependiente hormonalmente, y que lamentablemente afecta a 1 de cada 10 mujeres en el mundo, porque generalmente el diagnóstico se hace tardíamente, porque normalizamos los síntomas, lamentablemente. Entonces, antes de hablar de endometriosis, tenemos que saber que el útero, dentro de ese útero hay una cavidad que está revestida por un epitelio, y ese epitelio va a responder a efectos hormonales, ¿verdad? Y ese epitelio se llama endometrio. Una vez que sale por distintas causas y se siembra en otras partes, ahí hablamos de endometriosis como tal. Doctor Chanjir, ¿es cierto que el dolor menstrual intenso es, diríamos, el principal síntoma, o hay otras señales de alerta que las mujeres suelen ignorar? Sí, realmente el dolor menstrual intenso es uno de los principales síntomas y es por el cual actualmente logramos captar la mayoría de pacientes para tratar de establecer el protocolo diagnóstico en ellos.
toda paciente que desde el inicio de su menstruación presente menstruaciones de abundante cantidad y que el dolor sea incapacitante, es una paciente que debe entrar a un protocolo de establecimiento del diagnóstico bajo esa sospecha por ese dolor intenso. Pero no es nada más ese único el síntoma. Hay otros síntomas asociados a esta patología, como lo pueden ser el dolor durante las relaciones sexuales, ¿okay? El hecho de las menstruaciones que se vuelven muy abundantes, los ciclos menstruales se vuelven muy intermitentes, una paciente que puede que un mes sangre, como puede que 3 meses no sangre, y eso es uno de los síntomas más principales dentro de esta enfermedad. Doctora Figueroa, muchas mujeres pasan años sufriendo antes de ser diagnosticadas. ¿Por qué es tan difícil detectar esta condición a tiempo? Sí, por eso mismo, porque normalizamos el dolor durante la menstruación. Eso es lo que pasa. Y entonces el diagnóstico generalmente suele tardar de 7 a 11 años, aunque hay mujeres que tardan más a hacer el diagnóstico. De hecho, yo tuve una paciente de 52 años que toda su vida tuvo dolor durante la menstruación y durante las relaciones sexuales, y ella lo consideraba normal. Y entonces existen ciertos parámetros cuando uno puede hacer el diagnóstico y diagnosticar la patología, que es difícil, muchas veces pasa por alto hacer ese diagnóstico. Entonces por eso hay que ir al ginecólogo si tenemos estos síntomas y no automedicarnos como pacientes. Entonces, mujeres, no normalicemos esas menstruaciones dolorosas, incapacitantes. Vayamos al ginecólogo. Por acá le preguntan cuál es el detonante. Esa patología, como es netamente hormonal, o sea, depende, por supuesto, es más frecuente en la edad reproductiva, donde hay más estrógeno, o sea, que es el responsable en sí de esta sintomatología, porque actúa a nivel del endometrio específicamente, y entonces durante el ciclo menstrual existen diferentes cambios a nivel endometrial, y ese tejido que se siembra fuera del útero también se comporta de la misma manera como que si estuviera dentro de la cavidad uterina. Entonces se puede sembrar en cualquier parte, se puede sembrar en la superficie del útero, se puede sembrar en el ovario, se puede sembrar en el intestino, en donde se le ocurra el sembrarse. Y entonces eso va a producir síntomas similares al endometrio que está dentro de la cavidad. Sangra, duele, se inflama, todo eso. Y eso a la larga va a producir una cicatrización donde esté. Doctor Changir, ¿cómo afecta la endometriosis la fertilidad y la vida cotidiana de la paciente? Mira, realmente es una de las patologías más incapacitantes cuando la mujer no es estudiada. Afecta la calidad de vida principalmente en la fertilidad, ya que, como lo viene diciendo mi colega, es un tejido que se implanta en cualquier órgano adyacente a la cavidad pélvica. Y cuando hablamos de cavidad pélvica es todos los órganos que están dentro de la pelvis, como puede ser el útero, como puede ser los intestinos, como puede ser la vejiga, y de ahí entonces se desencadenan los diferentes síntomas. Esas pacientes que pueden padecer mucho de cistitis crónica, esas pacientes que pueden padecer el dolor pélvico crónico, esas pacientes que durante las evacuaciones también padecen muchísimo dolor, o esas evacuaciones que a veces se acompañan de sangre, que también está dentro de los síntomas no tan comunes, pero sí está relacionado con la endometriosis. Y obviamente toda esta sintomatología desencadena una falta de calidad de vida porque afecta la vida cotidiana de esta paciente. Y con respecto a la fertilidad, porque como ese tejido se implanta dentro de los ovarios o a nivel de la superficie ovárica, empieza, como es un tejido que sangra mes a mes, cada vez que la paciente va teniendo ciclos menstruales, se va creando una especie de quiste denominado endometrioma, que es todo ese tejido de sangre que se va acumulando dentro del ovario y va haciendo que el ovario vaya creciendo, y de esa manera disminuye la probabilidad de lograr una fertilización o la concepción de un embarazo. Doctora Figueroa, existe la creencia, me han escrito al WhatsApp y a Telegram, existe la creencia de que el dolor es normal. Ya usted hablaba de que el dolor no es normal. ¿En qué punto una mujer
debe dejar de tomar un analgésico y acudir a la consulta ginecológica? Yo pienso que ni siquiera tomarlo, o sea, una vez que venga o sea, esa menstruación, o sea, hablando criollo, me viene la regla, con ese dolor incapacitante que no me deja levantarme de la cama, inmediatamente yo pienso, algo está pasando aquí. Tengo dolor lumbar, tengo dolor durante las relaciones sexuales, tengo dolor al orinar. O sea, esos son síntomas que me están dando una señal de que yo debo acudir al ginecólogo porque algo no es normal. Entonces, simplemente nada más con ese dolor incapacitante que no me deja levantar de la cama es el motivo ideal para ir a un ginecólogo. Doctor Changir, ¿la endometriosis tiene cura definitiva o es una condición que se aprende a gestionar de por vida? Mire, lamentablemente no tenemos una cura definitiva para esta enfermedad. Realmente es una enfermedad, como lo dijo mi compañera, crónica, que es muy largo el tiempo que pasa desde el inicio de los síntomas hasta que el ginecólogo logra establecer el diagnóstico. En la actualidad, bueno, obviamente la medicina ha ido avanzando muchísimo, nos han logrado establecer ya protocolos de actuación ante una paciente que tenga sintomatología propia de endometriosis y mediante esos protocolos que muchas veces va desde una simple ecografía hasta un estudio de imagen mayor, podemos entonces ya tener la sospecha del diagnóstico de esta enfermedad. Pero lamentablemente, como es un tejido que ya está implantado a nivel de cualquier órgano adyacente a la pelvis y como es una enfermedad crónica que crónicamente, valga la redundancia, va creando cicatrices en el lugar donde el tejido va sangrando, lamentablemente es una enfermedad que logramos apaciguar los síntomas o disminuir la sintomatología, pero se aprende a vivir con ella. Le pregunto a la doctora Figueroa, desde su perspectiva como coordinadora de posgrado, ¿cuáles son los avances médicos más esperanzadores para el tratamiento de esta enfermedad crónica convertida en una condición de vida? Primero hay que individualizar el tratamiento en cada paciente, o sea, cada paciente se debe estudiar por separado, no todas deben caer como en el mismo lote, o sea, en el mismo saco, por decirlo así. Porque la endometriosis puede ser mínima, puede ser leve, moderada o grave o profunda. Entonces, generalmente esas pacientes que tienen una endometriosis con síntomas leves, podemos educar a la paciente a una dieta antiinflamatoria, anticonceptivos a base de progestágeno, analgésicos antiinflamatorios específicos para la endometriosis. Y ya aquellas pacientes con endometriosis más grave, ya ahí llegamos a lo quirúrgico, que no queremos llegar, pero lamentablemente la enfermedad avanza. Si no la diagnosticamos a tiempo, avanza, pues, y entonces ya llegamos a lo quirúrgico, a hacer laparotomías o laparoscopias para quitar ese tejido endometriósico que se sembró donde no debería estar. Y bueno, en otros casos se hace histerectomía, aunque la histerectomía, quitar el útero, una vez que se ha sembrado el tejido en otros lados, no es la solución. Entonces es un manejo un poco complicado entre lo quirúrgico y lo médico, hablando de medicamentos. Y bueno, es una vigilancia para toda la vida. Y tiene que ser muy bien diagnosticado. Tiene que ser muy bien diagnosticado y por eso se pasa de alto muchas veces el diagnóstico precoz. Y gracias a Dios, bueno, hay criterios ecográficos. La ecografía sigue siendo como el gold star del diagnóstico. Y entonces hay parámetros ecográficos que podemos hacer un diagnóstico. Pues, esencialmente hay un tipo de endometriosis que se llama adenomiosis, que entra dentro de ese tipo que podemos hacer el diagnóstico ecográfico y, bueno, buscar la solución, ya sea médica, por medicamento o quirúrgica. Doctor Changir, sabemos, bueno, estamos hablando que para tratar la endometriosis se requiere de tecnología de punta y un equipo multidisciplinario. ¿Con qué herramientas y especialistas cuenta actualmente la Clínica Calicanto para brindar un diagnóstico certero y acompañar a las pacientes que presentan esta condición? Bueno, en Clínica Calicanto realmente contamos con un equipo bastante multidisciplinario,
con años de experiencia, porque el manejo de la endometriosis no solamente va en el aspecto ginecológico, ¿ok? También tenemos el manejo a través de los nutriólogos o los nutricionistas para poder recomendar una dieta antiinflamatoria en esta paciente, que sea alta en omega, que sea una dieta rica en proteínas, baja en carbohidratos, que me hagan que la paciente aumente bruscamente de peso, y ese aumento brusco de peso me condiciona a generar más estrógenos, y al haber más estrógenos, más es la cantidad de sangrado que tiene la paciente con endometriosis. Entonces nos apoyamos muchísimo del nutricionista o del nutriólogo, nos apoyamos muchísimo también por parte del endocrinólogo, porque estas pacientes muchas veces vienen con patologías endocrinas asociadas a su propia patología, que hace que esa patología endocrina también afloren aún más los síntomas de endometriosis. Entonces nos tenemos que apoyar también con el endocrinólogo. Contamos con cirujanos laparoscopistas, porque en la actualidad la endometriosis dejó de ser una resolución quirúrgica abierta, o sea, que hagamos una incisión grande donde exploremos los órganos pélvicos, y más allá podemos tratarlo a través de la laparoscopia. Tenemos cirujanos laparoscopistas especializados para el manejo de este tipo de patologías, y bueno, logramos abordar incluso desde el punto de vista de rehabilitación, la parte de rehabilitación, tanto rehabilitación de piso pélvico como rehabilitación lumbar, que son síntomas muy asociados a esta enfermedad. Entonces contamos con el equipo multidisciplinario en Clínica Calicanto para manejar estas patologías. De gastro, porque pacientes muchas veces vienen con síntomas de colon irritable y resulta que es una endometriosis a nivel intestinal. Entonces, en la clínica contamos con gastroenterólogos. Doctora Figueroa, en casos donde la endometriosis requiere intervención, usted hablaba hace un momento acerca de la intervención, la seguridad de la paciente es lo primero. ¿Cómo es el protocolo de atención en los quirófanos y el área de hospitalización de la Clínica Calicanto para asegurar que la recuperación de la mujer sea rápida y exitosa? Una mujer que es intervenida, ¿cuánto tiempo debe estar en recuperación? ¿En cuánto tiempo le dan de alta? ¿Si todo sale bien? Bueno, la Clínica Calicanto cuenta con quirófanos de punta modernizados, y no solamente el área de quirófano con todos sus equipos, sino también anestesiólogos actualizados y también con conocimiento sobre la patología y todo el cuidado que tiene que tener la paciente durante la intervención, porque hay pacientes que se prolongan en el tiempo durante el acto quirúrgico. Y bueno, están especializados en eso. ¿A qué edad la niña debería ir a su primera cita, consulta ginecológica? Desde el primer momento de su primera menstruación. Y la endometriosis puede comenzar desde su primera menstruación. Hay casos documentados sobre casos donde ya en la menarquia presentan síntomas. Pregunta por acá si esta condición pudiera ser hereditaria. Sí, realmente hay varias teorías que pueden apoyar la parte hereditaria. Realmente el hecho de ser mujer, simplemente el ser mujer, las condiciona a ciertas patologías específicas asociadas al grupo hormonal que compromete o que maneja al sistema funcional en la mujer. Existen algunas teorías que hablan de hereditario o genético hereditario, otras teorías que avalan más que durante el desarrollo embrionario de esa niña existen algunas células que debieron implantarse dentro del útero y lamentablemente se implantaron fuera de él durante el desarrollo embrionario, y eso las condiciona a padecer de esta sintomatología. Y otra de las teorías actualmente o mundialmente más aceptada es la teoría de la menstruación retrógrada, es decir, esas menstruaciones que en vez de salir a través de la vagina y se exterioricen, ¿ok? Esas menstruaciones muchas veces van a través de las trompas uterinas y salen hacia la cavidad abdominal o la cavidad pélvica, y de ahí puede iniciar la patología. Por eso es que hablamos de que desde una niña su primera menstruación debería ya acudir al ginecólogo, porque ya el hecho de tener menstruación es lo que la puede condicionar a esta enfermedad. Cuando la paciente, además de la endometriosis, tiene hipertensión y es diabética, ¿cómo es el manejo que hacen ustedes en consulta? Sí, bueno, ya el manejo es más multidisciplinario.
es que el manejo de la endometriosis generalmente es con endocrino, cardiólogo, es porque está la patología y se alteran otras parámetros hormonales. Entonces, generalmente esas pacientes tienden a ser gorditas, como habló mi colega aquí presente, son pacientes gorditas, con una alimentación inadecuada, resistentes a la insulina. Entonces ya el manejo tiene que ser más multidisciplinario. Entonces, bueno, en la clínica contamos con todos los especialistas y siempre se hace su referencia a cada especialista en cuestión. Sí, por supuesto que el hecho de padecer ya de hipertensión, que de por sí es una enfermedad crónica, que acompaña entonces a otra enfermedad crónica como es la endometriosis, más la diabetes, que realmente es otra de las comorbilidades más frecuentes dentro de pacientes con endometriosis, el hecho de ser una paciente diabética, que de por sí maneja cifras de glicemia elevada, son pacientes que aumentan bruscamente de peso y la mujer, a través de un mecanismo secundario, agarra las grasas y logra transformar la grasa en hormonas, principalmente en estrógenos. Y son estos estrógenos los que principalmente afectan entonces la funcionalidad del endometrio y de esas células endometriales fuera de la cavidad. Entonces realmente, como lo dijo la compañera, es un manejo multidisciplinario, con cardiólogos, con internistas, con endocrinólogos, con anestesiólogos, con laparoscopistas. O sea, realmente el manejo no es nada más del ginecólogo, es un manejo multidisciplinario. Para todas nuestras amigas y oyentes que se sienten identificadas con los síntomas que hemos conversado esta tarde, ¿qué días pueden encontrarlos a ustedes en consulta en la clínica Calicanto y cómo es el proceso para agendar una evaluación ginecológica completa? Bueno, yo estoy de lunes a viernes en el horario de la mañana, de 8 a 1 de la tarde. Y yo me encuentro de igual manera con mi compañera en el mismo consultorio, compartimos igual consultorio. Yo me encuentro generalmente en las tardes, de lunes a viernes, de lunes a sábado, perdón, generalmente en las tardes. Para agendar una cita es súper fácil, simplemente pueden acudir rápidamente a través de las redes sociales, a través de Instagram y contactar o conseguir los números telefónicos de la clínica, donde serán atendidos muy bien por la parte administrativa de la clínica y les ofrecerán tanto los horarios de atención de mi compañera Nurielis como de mi persona, y fácilmente pueden pedir una cita por allí y las chicas les van a otorgar la cita y nosotros por allá estaremos súper encantados de atender a cada una de esas pacientes. ¿Redes de ustedes? Doctora Nurielis Figuer. Y por Instagram, exacto, por Instagram a mí me pueden conseguir como doctor.abdilchanhir. Un mensaje final para aquellas mujeres que hoy nos escuchan en Aragua y en el mundo a través de Red Mundial y Vital Radio y sienten que algo, bueno, necesita ser revisado a nivel hormonal. Bueno, yo insisto en no normalizar las menstruaciones dolorosas, mujeres. Acudamos al ginecólogo, algo está pasando, extraño allí nuestro cuerpo y bueno, tenemos que buscar la solución. Sí, bueno, por mi parte yo soy muy enfático en no esperar a ya estar complicada para acudir al ginecólogo. Desde el primer momento en el que tú sientas síntomas que generen incomodidad en tu calidad de vida, dolor, sangrados muy abundantes, menstruaciones que no concuerdan un ciclo menstrual con el otro, dolor durante las relaciones sexuales, dolor al orinar, dolor al evacuar, no tienes que esperar tener esos síntomas para acudir al ginecólogo. Nosotros estamos incluso para hacer prevención. Entonces, antes de aflorar los síntomas, pueden acudir con nosotros y dejar el miedo. Porque lo más normal dentro de la mujer es que cuando les toca ir al ginecólogo le tienen terror o pánico a la evaluación ginecológica porque, bueno, lamentablemente usamos el espéculo, que es uno de los instrumentos principales para nosotros poderlas evaluar, y es un instrumento un poco incómodo para ellas, pero no tienen por qué sentir dolor, porque en manos especializadas esta atención es más cómoda para ellas. 1.000.000 de gracias a ambos por habernos acompañado. Yo decía más temprano que era una bendición tenerlos en el programa. Recuerden que esta conversación queda en @cosimo_martiradonna, grabada allí en nuestro Instagram. Hemos hecho un en vivo y luego el equipo de Planeta Tierra Radio la va a llevar a nuestro canal de YouTube para que la puedan disfrutar cada vez que lo deseen y puedan entonces encaminar ruta hacia la clínica Calicanto y encontrarse
con estos dos especialistas en materia ginecológica. Un millón de gracias. Gracias a ustedes por la invitación.